Vale, pues el título de esta charla es Los topónimos opacos, transmisores de palabras antiguas. ¿Pero de qué lengua? Y bueno, en realidad vengo a explicarlo para escucharos, sobre todo los que habláis euskera, porque no sé qué lengua he encontrado después de muchos años, ahora os lo explicaré. Bueno, el caso es que detrás de cualquier investigación hay una historia. Y de mi investigación la historia empieza en una pequeña librería en Barcelona, en el barrio antiguo, en la calle Pedrichol, no sé si la conocéis, y esta librería está especializada en montaña. Entonces, pues la fundó mi bisabuelo en el año 1916 y pues esta ha sido, bueno, fue mi vida de infancia y juventud. Se venden mapas, se venden libros, guías, todo lo que os podáis imaginar relacionado con la montaña, libros y mapas. Entonces, bueno, con este ambiente familiar, cuando tenía 19 años, me salió la oportunidad de ir al Parque Nacional d'Aigüestortes y Estany de Sant Maurici a gestionar un refugio de montaña, refugi de mitges. Y estuve allá pues 21 años. Y cuando llegué a este refugio, que está en el Parque Nacional y que está en una comarca del Pirineo que se llama Pallars Sobirà, pues ya me llamaron mucho la atención los topónimos, ¿no? Ginestarre, Esterri, Arròs. Yo me preguntaba, ¿qué quiere decir todos estos nombres, no? Y bueno, tenía mucha curiosidad y llegué al año 86 y 10 años más tarde, bueno, yo sabía que el etimólogo por excelencia, tanto en castellano como en catalán, Joan Coromines, sabía que tenía 91 años y sabía que estaba escribiendo el onomástico en Cataloniae, una obra de 8 volúmenes y en la cual pues salen centenares de propuestas etimológicas de los topónimos de territorios de habla catalana. Y bueno, estaba bastante preocupada porque todavía no había salido el volumen de la letra T y resulta que mi pueblo, donde todavía vivo ahora, se llama Tornafort y empieza con la letra T. Yo pensaba, a ver si este hombre se me va a morir y me voy a quedar con la intriga de saber la etimología del nombre de mi pueblo. Pero además también pensaba, claro, mi pueblo es tan pequeño que igual no sale. Y se me ocurrió escribirle una carta, que es esta carta de aquí. Bueno, pasaban los días, no me respondió. Y un día llaman a la puerta, mi pueblo está en un cul-de-sac, no sé cómo se llama en castellano, o sea, al final de una carretera que... Se dice igual. Sí, pues termina, igual en inglés, termina en el bosque, ¿no? Y llaman a la puerta, lo cual ya era curioso, una tarde de invierno, y resulta que eran 2 hombres. Y uno se presenta, mira, yo soy colaborador del maestro, el señor Joan Coromines, y recibió tu carta, pero no he encontrado tu teléfono. Yo dije, es normal, porque solo hace un mes que tengo teléfono. Porque hasta ahora pues, solo había el público. Y entonces me dijo, bueno, pues perfecto, porque vengo a darte el mensaje que él a las 6 de la tarde es cuando aprovecha para cenar y también hacer llamadas telefónicas. Y vale, pues llámalo. Bueno, muy bien, lo llamé. Y sí, se puso él, hablando muy despacio, y le pregunté por la etimología de Tornafort. Y bueno, estuvo una hora hablando él y dándonos una clase magistral, no solo de Tornafort, sino también de pueblos que están cerca, que es Vilamur y Malmercat. Bueno, después me enteré de que Joan Coromines en estos momentos estaba trabajando de 12 a 14 horas diarias porque temía morirse antes de terminar la última obra, porque ya sabéis que hay el diccionario español, el diccionario etimológico catalán, y esta era la última súper monumental obra, ¿no? Y bueno, el caso es que
Tornafort entró en el volumen que tocaba y él, estamos hablando del año 1996, al año siguiente fue entrar en imprenta el último volumen y morirse. O sea que pudo terminar su obra. Bueno, durante muchos años, pues yo tenía esta obra como mi Biblia, ¿no? La consultaba y bueno, y leía pues cantidad de propuestas etimológicas, ¿no? Y bueno, me he pasado aquí me he pasado esto que os voy a explicar, que, claro, yo conocía muy bien a la comarca donde había ido a vivir, porque durante años escribía reportajes o artículos o guías excursionistas para la editorial SUA, precisamente, de Bilbao, y conocía muy bien los pueblos, conocía muy bien también la gente mayor de esos pueblos porque hablaba mucho con ellos, y cuanto más leía sus propuestas, más me explotaba la cabeza. Por ejemplo, Ainet es el nombre de uno de los pueblos. Está Ainet de Besán y Ainet de Cardós. Dos valles con dos pueblos con el mismo nombre, que en la documentación medieval aparece como Asnet. Entonces, la propuesta de Corominas es que Asnet vendría del latín asinetum, lugar donde se crían los asnos, porque asnos, Asnet se parece. Rubió, pues lo que decíamos esta mañana de Menéndez Pidal, pues nombre propio masculino Rubius, y me explotaba la cabeza porque precisamente Rubió es un pueblo que está encima de una falla roja, y Rub y rojo, pues tendría bastante sentido que estuviera relacionado, ¿no? Igual que Rubí, igual que estas poblaciones que están en sitios de tierras y rocas rojas. Pero bueno, según él era nombre propio masculino Rubius, ¿no? Isil, que vendría de la palabra vasca Isil, silencioso, secreto. Llavorsí, que vendría del latín lupericus, hombre lobo. Bueno, y así más y más y más, ¿no? Hasta el punto que también me percaté de que resulta que en Cataluña al menos, y creo que más allá también, pues tenemos cantidad de escudos municipales que se han inspirado en las etimologías de Joan Corominas y están llenos de animales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Corbera del Llobregat, en catalán, cuervo es corb, pues sería lugar donde hay muchos cuervos. Cervera de cérvol, pues lugar donde hay muchos ciervos. Llagostera de lagosta, lugar donde hay muchas lagostas. Abella, abeja, lugar donde hay muchas abejas. Y así decenas. Tenemos decenas de animales en los escudos municipales. Bueno, la verdad es que pasaron bastantes años y al final empecé a estudiar el método que utilizaba Joan Coromines, que ya os avanzo que es el mismo método que se utiliza actualmente como mínimo en toda Europa. La verdad es que casi no existe bibliografía sobre este método, pero sí que hay dos escritos del mismo Corominas donde lo explica. Y basándome en estos dos escritos, pues las fases de este método, que es el tradicional, que es el mismo método que se lleva utilizando desde finales del siglo XIX, pues es este. En primer lugar, la recopilación de formas documentales antiguas del topónimo que se quiere analizar. Ahora pondremos, por ejemplo, un pueblo que es Alàs, que está en la comarca de l'Alt Urgell, también en el Pirineo catalán. Bueno, tenemos la gran suerte que en Cataluña, Aragón, hay cantidad de documentación medieval donde aparecen los topónimos y es muy interesante porque podemos reseguir bastante su evolución, sus pérdidas fónicas, etc. Bueno, pues Corominas se encuentra estas citaciones, ¿no?, medievales del 988, el Aso, el año 1001, el Ase, el año 1016, Alaso, el As, Alaso, etc. Muy bien. Una vez tiene toda esta recopilación, pues decide el idioma del topónimo que quiere analizar, teniendo en cuenta las lenguas que, según la historia, ha habido en este lugar. Bueno, en este caso, pues
Coromines escribe que por la forma del topónimo Alas y su situación en un área de sustrato vasco, cree que sería un topónimo prerromano, ¿vale? Esto es lo que sale en el onomástico. Vale, en tercer lugar, busca palabras de la lengua escogida que se parezcan al topónimo. Entonces, el Coromines encuentra dos similitudes entre Alas y palabras latinas o vascas. Del latín, al haber una inscripción romana encontrada en el norte de Vitoria, Aelia Elique Elase, cree que Elase sería el nombre de un dios, y de aquí Alas, ¿vale? Y después también encuentra en vasco que Alats son las llares, cadenas de hierro para colgar de la chimenea de la caldera. A partir de estas dos fases hace la propuesta etimológica. En este caso, de Alas es que él cree que Alas sería un dios familiar, uno de los lares de la mitología latina, dioses que velaban cerca del fuego. En este caso sería un dios vasco. Bueno, muy bien, pues bajo mi punto de vista, este método tiene dos fases débiles que provocan, por un lado, que los etimólogos no se pongan nunca de acuerdo en las etimologías, y por otro lado, que los resultados estén contaminados. ¿Qué son las fases débiles? Estas dos que están en rojo. En primer lugar, la decisión del idioma del topónimo, teniendo en cuenta las lenguas, bla, bla, bla. Bueno, lo que a uno le suena a euskera, al otro le suena a celta, al otro le suena a germánico, al otro le suena a latín, a otros... O sea, es un apriorismo lingüístico, un apriorismo idiomático. ¿Y qué pasa? Que ya a partir de aquí todo lo demás ya sale contaminado. Pero es que además la tercera fase, que se buscan palabras parecidas en la lengua que se ha escogido, es etimología asociativa, también llamada etimología popular, que se hace pues desde el pueblo y vaya, ahí tenemos un escritor catalán que se llama Pep Coll, que tiene unos libritos que explica cantidad de mitologías populares para explicar topónimos que son opacos, que no sabemos lo que significan, ¿vale? No conocemos su etimología. Bueno, esta fase es simplemente esto, ¿no? O sea, este topónimo se asemeja a la palabra X y por lo tanto vendría de la palabra X. Es así de simple. Bueno. Por lo tanto, a partir de aquí, que me costó bastantes años darme cuenta de todas estas dificultades o de estas limitaciones del método tradicional, pues decidí hacer una revisión de este método y plantear un nuevo método para conseguir que la etimología fuese el máximo de empírica, ¿no? Y que se evitasen todo tipo de especulaciones que conllevan que la disciplina se perciba como paraciencia, como algo subjetivo, como algo intuitivo, y hasta el punto que no se está impartiendo en las universidades en general, porque está considerada tal cual, ¿no? Pero yo creo que es muy importante. Creo que tendríamos que dedicar muchísimos esfuerzos a la etimología, no solamente toponímica, sino también léxica. ¿Por qué? Pues porque los topónimos se consideran unos fósiles lingüísticos. Y descubriendo su etimología con un método correcto, yo no digo que el mío que os voy a explicar sea correcto, pero creo que el actual no lo es. Entonces, descubriendo la etimología de los topónimos, que son fósiles lingüísticos, no solo podemos descubrir cómo hablaban nuestros antepasados, o sea, podemos descubrir un poco, atisbar un poco cómo pensaban. Y esto es importantísimo. Bueno, con esta intención, ¿no?, de diseñar y experimentar un nuevo método, pues, y con una formación en filología catalana y un máster en lingüística, me doctoré en geografía.
con la tesis titulada Los topónimos del Pallars Sobirá y su etimología, una propuesta metodológica interdisciplinaria. Tuve dos directores, uno por la parte geográfica, Albert Pèlax, y uno por la parte lingüística, Francesc Bernat, y un tribunal con 2 lingüistas y un geógrafo. Estuve 6 años trabajando con la tesis, los últimos 3 al 100%, con una beca del 100%, por lo tanto me dediqué a tope, y cuando Pachi me decía, Nuria, ¿quieres venir? No, todavía no, porque estaba a tope con el tema, ¿no? Entonces, la pregunta de la tesis fue esta: ¿cómo llamarían nuestros antepasados a los lugares donde se asentaron con sus familias, ¿no? Aquí tenemos, pues, una gente que está llegando a esta zona de humedales o este lago, ¿no? Y esta mujer está señalando, ¿no? ¿Dónde podemos pasar la noche? ¿Dónde podemos asentarnos? ¿Dónde podemos vivir, ¿no? Y la respuesta a esta pregunta de tesis sería, pues, que la respuesta sería de forma natural, espontánea, no premeditada, ¿no? Que sería con palabras de su vocabulario y que sería describiendo un lugar a partir de algo que lo caracteriza, ¿no? Pues aquí, pues mira, a la derecha del lago, o al lado del lago, o a la orilla, o, ¿vale? Algo así, tan simple. Bueno, los objetivos de la tesis, bueno, fueron 2. Por una parte, diseñar y experimentar un método que permitiera descubrir la etimología de los topónimos opacos del Pallars Sobirá, es decir, cogí toda una comarca, ¿no? O sea, creo que esto también es importante, o sea, no trabajar con topónimos únicos solos, porque no tiene ningún sentido, porque esto es como el cherry picking, ¿no? Que dicen en inglés, ¿no? Que es escoger los topónimos que te gustan para analizarlos, no, se tiene que trabajar big data, o sea, a tope, cantidad de datos, y ya veremos qué más, ¿no? Entonces, escogí esta comarca, aquí tenemos Cataluña, de Cataluña el Pallars Sobirá está aquí, y bueno, está la forma, que ya veremos en otros mapas, con sus municipios. Municipios, o sea, cada municipio a lo mejor tiene 20 pueblos, Vale. Y yo estudiaba los pueblos, estudié los pueblos. Vale, esto por una parte, ¿no? Experimentar un método, y después, a partir de los resultados, empezar a obtener información de cómo era la lengua que los originó, no qué lengua era. Por esto estoy ahora aquí, para saber qué lengua es, porque sé algo de cómo era, ya os lo explicaré. Vale, ¿cuáles eran las hipótesis de partida? Bueno, por un lado, que los topónimos opacos serían la descripción del lugar donde se encuentran. Por otro lado, que sus segmentos repetidos, bueno, esto, lo de la descripción no me lo invento, es lo que hacen los topónimos transparentes, ¿no? Pues ya, yo qué sé, Peñarroya, Villarroya, ¿no? En segundo lugar, que los segmentos repetidos estarían relacionados con elementos del paisaje. Tampoco no me lo invento, es lo que hacen los transparentes, ¿no? Que se van repitiendo unos segmentos, que son palabras, Peña Cabrera, Peña Cova, Peña Caliente, Peña Cimera, Valdemorillo, Valdeagua, Valle Seco, Valle Hermoso, Valdepeñas. Lo que pasa que pues yo trabajaría con estos topónimos y con estos segmentos que se repiten. Esca, todos los que empiezan por Esca, Escalarre, Escaló, Escart, Escàs, Escós, los que empiezan por Estac, Estaís, Estaón, Estarón, Esterri, los que terminan por Os, Enos, Berrós, Cacibrós, Escós, Alós, Errós, los que terminan en As, Anàs, Escàs, Gavàs, los que terminan en Arre o Erri, Ginestarre, Unarre, Esterri, Gerri, los que terminan en Ui, Arestui, Valestui. Esto no era una casualidad, esto no es una casualidad. Y aquí lo que nos estaban diciendo ya, solo mirarlos, ¿no? Es que detrás de estos topónimos hay una estructura, hay una lógica, hay algo que tenemos que descubrir. Vale, y finalmente la tercera hipótesis era que estos topónimos estarían formados a partir de la unión de varias palabras, igual otra vez que los transparentes. Bueno, por lo tanto, lo que quería hacer es estos segmentos repetidos serían la clave del método, ¿no? Sería descubrir su significado.
Entonces, para diseñar el método tenía claro unos principios. Tenía que ser empírico. Debía trabajar con datos objetivos y utilizaría la estadística para relacionar estos segmentos repetidos con elementos del paisaje. Se puede ver en este gráfico. Por un lado tenemos el corpus, que serían todos los nombres del Pallars Sobirà, de los pueblos. Por otro lado tendríamos la variable morfológica, que sería conseguir a través de un algoritmo matemático todas las segmentaciones posibles de los topónimos a estudiar. Y después tendríamos la variable geográfica, que serían los elementos geográficos de cada uno de estos pueblos. Y en la conjunción de estos tres variables encontraríamos estas palabras antiguas que quería descubrir. Después sería un método interdisciplinario. Es decir, como mínimo tendría el mismo peso la geografía y la lingüística. ¿Por qué? Pues porque si consideramos los topónimos como vestigios del pasado, debe hacerse como en la arqueología. Es decir, del mismo modo que en arqueología una pieza en una vitrina no nos dice nada, puede ser muy bella, pero no nos dice nada porque está sacada de su contexto, pues un topónimo es exactamente lo mismo. En una vitrina, en una colección, los que coleccionan topónimos sin georreferenciar, es que no tiene ningún sentido, porque el topónimo, el sentido que tiene es allá donde se encuentra. ¿Vale? Su contexto, y como veremos, no solo su contexto geográfico, de geografía física, sino también su contexto teniendo en cuenta los topónimos que están más cerca. Bueno, y después tenía que ser un método con un enfoque cognitivo, puesto que los topónimos son una creación del lenguaje y este es un producto de la mente humana, ¿no? Por lo tanto, la gran diferencia sería esta, que en el tradicional se iba a buscar una lengua y yo no, yo iba a buscar a lo que se refieren los topónimos. Vale. Entonces, el corpus. Bueno, el corpus lo conformaron 180 topónimos, los pueblos del Pallars Sobirà, también con sus citaciones medievales. Tuve que hacer una selección, escogí evidentemente la más antigua y después las que mostraban hasta 4 evoluciones, ¿no? Pérdidas fonéticas, cambios fonéticos, etc. En total trabajé con 464 topónimos, Arre, Guarestu, Ibaén, Beraní, Bonestarre, etc. La variable morfológica, pues bueno, la verdad es que ahora estoy también trabajando en otra zona, en l'Ariège, en Francia, y he conseguido la segmentación con inteligencia artificial. Ya no me hace falta buscar un informático que me haga el algoritmo matemático, sino que ya directamente me salen todos los segmentos. Pero en este caso sí que tuve que ir a buscar un informático y trabajé con 1179 segmentos. Y finalmente, las variables geográficas de cada uno de los pueblos. ¿Cómo las conseguí? Bueno, por un lado, exploraciones sobre el terreno. Por el otro lado, con los sistemas de información geográfica. No sé si los conocéis, pero es una herramienta que te permite saber, por ejemplo, desde un punto, desde un pueblo, de unas coordenadas, pues saber, por ejemplo, la cuenca visual que se ve, ¿no? Y los otros pueblos que se ven. Te permite saber la insolación anual o del solsticio de invierno de un pueblo, ¿no? Porque a lo mejor un pueblo, ostras, no le toca el sol en todo el invierno. ¿Cómo es que está aquí el pueblo? Pues a lo mejor es porque las necesidades de aquel punto no eran tener insolación anual, sino que eran otras, ¿no? Bueno, pues puedes obtener mucha información, saber la diferencia, bueno, la altura por descontado, pero también la diferencia entre el punto del pueblo con el fondo del valle, para hacerte también una idea de la configuración de los pueblos, pues de un lugar, ¿no? Bueno, y aparte también, pues hice 138 entrevistas a 177 personas, la mayoría con más de 80 años, y el único requisito era que tuvieran un gran conocimiento geográfico de su pueblo, lo cual era muy fácil porque estas personas que han vivido toda la vida en estos pueblos, pues lo tienen, ¿no? Y bueno, también me servía para la parte fonética y también la primera pregunta que les hacía era: ¿habéis oído si este pueblo siempre ha estado en el mismo lugar o no? Y a veces me decían: uy, no, nena,
este pueblo, mira, ¿ves allá donde está el Castelló? Pues estaba allá y luego lo bajaron aquí, ¿vale? O sea, esto para mí era muy importante porque al hacer la estadística no era lo mismo que estuviese allá arriba que estuviese allá abajo, ¿vale? Bueno, al final pues, trabajé con 31 variables generales geográficas y 132 de concretas. ¿Qué son las generales? Por ejemplo, las generales son la orientación y las concretas, pues norte, sur, este, oeste, etc. Bueno, cuando tuve todos estos datos, como que no tengo ni idea de estadística, los envié al Servicio de Estadística Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, que construyó una base de datos para los análisis estadísticos. Los resultados estadísticos, bueno, fueron los siguientes, por ejemplo, ¿no? Pues el segmento UI, que pues tiene esta identificación, esto no tiene ninguna importancia, ¿eh? UI, que se encuentra en Beranui, en Bonui, Llesú y Bretui, pues lo que me daba era que eran pueblos que tenían una cuenca visual grande. ¿Qué quiere decir grande? Claro, yo tuve que categorizar o sea, los datos que me salían, ¿no? Por ejemplo, cuencas visual, pues dependiendo de las hectáreas, las categoricé en mínimo, pequeña, mediana, grande y máxima. Por tanto, grande son pueblos que tienen una grande cuenca visual, de 2.501 hectáreas a 6.000 hectáreas. El segmento K, que está en Vallasca, Bresca, me salía que era lugares donde había paredes de roca. Después, cuando analizaba las gráficas con cada uno de los resultados, por ejemplo, este es el resultado de K, ¿no? Que lo que nos dice esta gráfica es, bueno, pared de roca, sí. Números de pueblos donde está esta variable geográfica, 48. K es el segmento mejor posicionado. Recordemos que hay 1.200 y pico de segmentos, por tanto todos estos están bien posicionados, pero cuando más a la izquierda, mejor. Más significativo respecto a paredes de roca, ¿no? Pero entonces me percaté que, fijaros, sale K, sale SK, ESC, y me di cuenta que todos forman parte de un segmento mayor que es ESCA, que está en los topónimos. Está aquí en Bresca, está aquí al final, en Tabascan está aquí en medio, Vallasca está al final, y después tenemos el Escart, Escalar, etcétera, que está en el principio, ¿no? Bueno, ahora lo iremos analizando. Después de todos los análisis estadísticos y también estudiando las citaciones antiguas, los cambios fonéticos, pues lo que logré, los descubrimientos más importantes de la tesis fueron, en primer lugar, logré reconstruir unas palabras antiguas, estas palabras antiguas. Los asteriscos indican que estos son prototipos, ¿vale? Son propuestas, a partir de las cuales pueden haber pequeñas variaciones. Entonces, una palabra fue hoy, que me remetía a sitios vigía, a ojo. Esca, que me remetía a desfiladero, despeñadero, cortes en el paisaje. Borte, a collado, vado, cruce, lugares de paso. Esta, a aguas más o menos estancadas. Pone encima, sobre de, tor, una colina aislada. Entraremos más a fondo. Por otro lado, se me ratificó que los topónimos opacos son descripciones que utilizan más de una palabra para describir el lugar. Y finalmente, descubrí la importancia de los clústeres toponímicos que os avanzaba antes. Vale, a partir de esta nueva metodología pude hacer algunas propuestas etimológicas. Por ejemplo, de Escalarre. Escalarre es de estos pueblos que la gente mayor me decía, no, el pueblo, que es aquí, antes estaba aquí a lo Castellot, ¿vale? Un poco más arriba, no mucho. Bueno, y lo más llamativo cuando se llega a Escalarre es que está aquí este desfiladero, esta foz, donde se practica el barranquismo. Vale, pues mi propuesta, a partir de estos resultados, lo que os decía, ¿no? El ESCA, pues que Escalarre significaría ESCA en el desfiladero, el al sería el OIC, sería el vigía del cruce. ¿Por qué? Porque es que justo en este punto salen dos valles secundarios y es un lugar de paso
clarísimo, y aparte que ya veis que tiene una... Bueno, todavía queda una torre medieval aquí, en ruinas, pero ya veis también pues, la cuenca visual, ¿no? Por tanto, ¿dónde vives? Allá en el Desfiladero, en el Vigía del Cruce. Esta sería la propuesta. Otra propuesta. Bueno, os tengo que decir aquí que lo que vi y iremos viendo es que había un orden al momento de describir el paisaje, ¿no? Entonces, lo primero que se describía era aquello llamativo, aquello que te llama la atención del paisaje, aquello que todo el mundo sitúa rápidamente, ¿no? Pues esto, pues el desfiladero, el lago, lo que sea. Después había el especificador y después variables dentro de este orden, pero en general es este. Vale, entonces, otra propuesta, Esterri. Esterri hay dos, Esterri de Cardós y Esterri d'Àneu. Y los dos cumplen la misma descripción paisajística o geográfica. Bueno, ¿qué me pasó aquí? Que una de las variables que yo tenía eran prados llanos cerca de los pueblos, ¿vale? Y bueno, había pues 64 pueblos que cumplían este requisito. Y me pasó también lo mismo, que había y vi pues que seguramente era esta porque se encontraba pues en Estaón, Estarón, etcétera, ¿no? Pero también quedaros con este os. Bueno, entonces yo me pregunté, Prados Llanos y el Pallars Sobirà, que es la comarca más abrupta de Cataluña. Y se me ocurrió mirar el mapa geológico, qué eran estos prados llanos, y resulta que eran antiguas cubetas glaciales. Claro, todo esto estaba lleno de hielo. Hasta, bueno, 20 años antes, el Holoceno estaba a tope de hielo. Y a la que empezó el Holoceno empezó a retroceder los glaciares y quedaba un paisaje de tundras y de humedales y cubetas glaciales. Esto es una cubeta glacial impresionante, inmensa, que tiene 500 metros de profundidad de sedimentos. Bueno, pues la propuesta es esta, que sería pues, en los humedales, y Erri me sale a partir de Worte, que os explicaré, que sería el lugar de paso. Pues, ¿dónde vives? En los humedales, el lugar de paso. Este es el mapa geológico, de aquí de Esterri se puede ver, ¿no? Aquí está el pueblo antiguo era aquí, era un poco más arriba. O sea, que no quedaba en la parte donde está ahora el pueblo, que son los antiguos humedales. Y de hecho que aquí, cuando llueve, pues queda todo repleto de agua todavía. Y pues ya lo veis, aquí que llanura, ¿no? Con esta unidad geológica que remite precisamente a lo que os decía de las cubetas glaciales. Vale, entonces también lo que vi es la importancia de los clústeres toponímicos. Os decía que cuando llegué me llamaron mucho la atención esto, ¿no? Ginestarre, Esterri, Arros. Y entonces me empecé a dar cuenta de que, fijaros, mapa geológico, ¿vale? Aquí lo que hay es un abanico aluvial que está marcado aquí. Los tres topónimos están hablando de este abanico. ¿Por qué? Porque los tres tienen este segmento, est, y lo que os decía que os quedaseis con el arroz, que son el os este final, que son estas terminaciones, y que también remiten a los prados llanos, y que al final lo que te vienen a decir es que eran humedales, ¿no? Por tanto, los tres pueblos del mismo valle nos están hablando de lo mismo, de los humedales, que es lo que te llama la atención, lo que tiene que salir en el topónimo donde vives, allá en los humedales o allá en el lago, donde sea, ¿no? Aguas más o menos estancadas. Pero después también no es casualidad que el arre, erri, arro esté en el mismo valle, porque hay valles que no hay ni arre, ni erri, ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está hablando de lo mismo, orte, de orte viene de orre, que es lugar de paso, ¿vale? Pues era un lugar de paso. Vale, hasta aquí otro bloque. Y ahora viene el último, que es hablar de estas palabras antiguas que encontré.
Bueno, la primera es esta propuesta, este prototipo, más que propuesta, no es una propuesta, es un prototipo, que es oil. Oil, bueno, vigía, bueno, oil en catalán sería ull, ya vemos que se parece mucho, ¿no? Oil, bueno, pues se encuentra al inicio de los topónimos en Olp, Auló, que antiguamente era Olone, Alós, que antiguamente era Olós, Alendo, Alins. Se encuentra también en el centro de los topónimos Arcalís, Ercalarre, Escaló, Rial, y se encuentra también al final con este uy, era uil. Y curiosamente también gracias a las citaciones medievales pude ver que topónimos que acaban con i tónica como Llavorsí, Veraní, Roní, pues antiguamente eran uy, era Llavorsui, Ronui. Muy interesante también esta fusión del diptongo. Por tanto, se encuentran diferentes puntos de los topónimos. Pero lo que vi, y por eso les llamo cognados, es que oil se parece pues, a diferentes lenguas y no todas se dice que vienen del latín, sino que también se encuentra pues, en danés, oye, en gaélico escocés, suil, soil, noruego, irlandés, etc. Esca, también creo que es un cognado. Esca lo encontramos en el principio de los topónimos, del Pallars Sobirás, Carlos ya os lo he dicho antes, en Central, Tarascán, al final, Bresca. Y lo que encontré de estos topónimos, aparte de estos cognados, aparte de que se encuentran en otras lenguas, lo más importante y de hecho lo que a mí más me fascina es que detrás de cada una de estas palabras hay un significado profundo, hay una idea cognitiva. Es decir, una cosa es los conceptos y otra cosa son los objetos. Un concepto es esto, una idea que lo que nos remite Esca es a corte, cualquier tipo de corte. Y después los objetos es lo que vemos con la vista, ¿no? Pues un despelladero, que es un corte de roca, ¿no? Un desfiladero, que es un corte en el paisaje. Y lo que ya había encontrado Pokorny, porque esto sí que lo encontré en el Diccionario Etimológico Indoeuropeo, es algunas raíces que remetían a corte, ¿vale? Por ejemplo, él encontró que esquisma es división, esquindo en latín es cortar, separar. Y después yo pues vi, pues en catalán es que hay tantas que no sabía por dónde empezar, siempre con la idea de corte, ¿no? Una osca, bueno, es una muesca, que también tiene l'esca, ¿no? Pero después tienes una escletxa, que es una grieta, ¿no? Una esquerda, un esqueix, un ascla, una escara con esquins, una llesca es una rebanada de pan, esca, ¿no? O sea, cantidad. Pero es que en inglés también, y muchas otras lenguas europeas también, ¿no? En inglés, scar es cicatriz, scarf es corte, scrap es fragmento, scrape es rasguño, scratch es rascar. Y aquí, y ahora después si queréis, si tenemos un rato hablamos, pues sin saber nada del euskera, mirando un diccionario más que he encontrado por internet, sin más, ¿no? Encontré algunas, pero yo quiero que vosotros me ayudéis. Si es que hay palabras con esta idea profunda, con este concepto de corte, pues que tengan estos sonidos, básicamente los consonánticos, S y K, o variantes, puede ser S y G, etc., ¿no? Otro cognado es del vorte-vorte, con la idea de, bueno, aquí lo que me daba eran collados, vados, cruces, lugares de paso, pero después también vi que había esta idea de fondo que se refleja en algunas palabras que ahora os enseñaré. Y pasaba lo mismo, lo encontraba en el inicio, Aurós, antiguamente era Ordarós, Montenartró, es una fusión de dos palabras, Montano-Ortone, también se encuentra en el centro, Cartanís, Ors Castell, Llarbenera l'Herben, Oncortés, y al final muy interesante también, encontré por ejemplo Llort, ¿vale? Que era Leoborte, Leorte, o Sort, la capital del Pallars Sobirá, que era Saborte, Saorte, pero entonces me di cuenta de que o sea, los mismos años que en Sort, que está aquí al sur de la comarca,
los mismos años en las citaciones medievales, había esta de saborte o saorte se pasaba a sort, pero también de llavorre, de llavorte se pasaba a orre. Y entonces me fijé que estas terminaciones orre, arre, arre, están todas en el norte de la comarca y solamente están al sur Sorre y Gerri. Todas estas están en los valles más septentrionales, que también veréis en otro mapa, que esto yo creo que fue lo último que se colonizó, porque es donde había todos los glaciares que tardaron más a retirarse, ¿no? que no en el sur, luego lo nuestro también. Bueno, entonces, cognado, ¿por qué? Pues porque, yo qué sé, pues en holandés, vorte es vado, en inglés, fort, en letón, maltés, serbio, fort, ¿no? Que también es vado. Después la puerta, que es el lugar de paso por excelencia, pues lo encontramos en cantidad de lenguas que no tienen nada que ver con el latín, ¿no? Y es lo mismo, pues fijaros, yo qué sé, ¿no? En ruso y ucraniano es borota, que sé, porta también es en búlgaro, porte en albanés, porte en galés, bueno, porte en finés, etc. El porte de montaña, en catalán es port, pero lo pongo en rojo, porque no lo sé, ¿eh? Pero esto lo encontré en Corominas, que decía que porte de montaña es port en euskera. Bortu. Portu. Fantástico. Bueno, pues luego me lo apunto. Vale. Esto lo encontré en Corominas, pues luego me lo apunto. Puerto de Mar, pues lo mismo, también port en catalán, pero también en búlgaro, también en inglés, en serbio, ruso, bueno. Bueno, y lo mismo os preguntaré, o sea, palabras que te remetan a esta idea cognitiva de lugar de paso y bueno, pues en euskera, ¿no? El estar, pues lo mismo, se encontraba al inicio, ya lo hemos visto, también en el centro, ¿no? Arestuy, Valestuy, Buenas tardes, Estuy, y también al final con esta apertura, ¿no? Alós, Araós, Arrós, Gabás, Anás. Y en el paisaje eran aguas más o menos estancadas, pero resulta que hay una idea cognitiva de inmovilidad, de algo permanente. Y, bueno, antes de entrar al cognado, aquí lo que tenemos es lo que os decía, o sea, en esta parte norte es donde había todos estos glaciares y precisamente es aquí donde están casi todos estos humedales. Lo cual nos está diciendo esto, que a medida que se retiraban, pues lo que quedaba era este paisaje donde se asentaban los humanos. Cognado, con esta idea, pues también encontré que raíces de Pokorny recogían esta idea de movilidad y permanencia, ¿no? En griego, status es estático, en latín stare, estar. En catalán, la palabra estany, ¿no? En castellano, pues tenéis el estanque. Pero tenemos el estuari, que también está en inglés, en castellano, lo que sea, estable, estatua, estaca, estancar, estoledó, todo, hay muchas más, con esta idea de inmovilidad y permanencia. En inglés lo mismo, steady, estable, constante, stick, clavar, pegar, stop, parar, stand, estar parado. Y en euskera también he empezado a buscar algo, pero me tendréis que ayudar, si queréis. Vale, ya solo quedan dos. El cognado one. One, lo que me salía en la gráfica es que eran pueblos desde los cuales se veían 4 pueblos o más. Por tanto, también con una gran cuenca visual, por eso también sale aquí uy. Vale, y lo que encontré, pues también se encuentra al inicio, en el centro, al inicio de Unarre, que allá se pronuncia Aunarre, porque se hace la diftongación. Norís, aquí se ocurrió una féresis, se perdió esto es muy común en toponimia y se ve muchísimo en los documentos antiguos, que era Anorís, Anás, en el centro Cartanís era Cartonís, y al final, Auló era Olone, Montenartrón, Montenortone, Rubió, Rubión, Sone, Sone, Altrón, Trone. Y lo mismo, pues en inglés, on es algo que está encima de otra cosa, ¿no? En inglés on, en holandés han, en alemán an, abéstico,
lituano y todos estos, bielorrusio, macedonio, ruso, serbio, ucrainés, el na, albanés, y lo mismo, os pregunto en euskera, a ver si con esta idea de encima de, doncs tenéis algunas palabras que se parezcan. Y finalmente el tor. El tor, bueno, en el Pallars Sobirà, uno es mi pueblo, que es este, os presento Tornafort, y ya lo veis, está en lo que en catalán decimos un turó, pero que también estuve también en Escocia aplicando el método y en un libro de elementos del paisaje también sale, es un diccionario, sale tor, y además allá especifican que normalmente da nombre a una colina con forma cónica. Curioso, bueno, no es curioso, o sea, también es lo que tenemos aquí, ¿no? Pero a mí lo que me remite Tor es a la idea de circularidad, de rotación, lo que me remite cognitivamente, y entonces aquí encontramos también cantidad de palabras, ¿no? Tuerca, torcer, trocar, tormenta, torniquete, torso, tornillo, torno, torta, turbina, torre, turbante, tornada, que es la estrofa que vuelve al final de la poesía provenzal y castellana, y lo mismo, es un cognado porque se encuentra pues, en muchas otras lenguas, ¿no? Y es esta idea, acción de girar, ¿no? Que lo encontramos también pues, en griego antiguo, en latín, en inglés, etcétera, etcétera. Y también la acción de volver, que en catalán es tornar, en el castellano antiguo era tornar también, y no sé si en euskera es ese tor. Bueno, es la idea de volver, Vale, pues hasta aquí. Para más información, bueno, deciros que sí, continúo investigando, aplicando el método a otros lugares, que estos cognados antiguos no sé exactamente a qué lengua pertenecen. El tor, por cierto, también salía como raíz en Pocorni, y con esta, o algunas de las raíces eran con la idea esta de circunvalación, de rotación. Y ya está. Si para más información, bueno, tenéis aquí la tesis doctoral que está colgada, está en catalán, no os la recomiendo porque son 900 y pico de páginas, pero tenéis este artículo que salió a principios de año en una revista que se llama Language Sciences y que son 30 páginas, y de hecho es un resumen de la tesis. Y ya está, esto es todo lo que os quería explicar. Sí. Muchas gracias. Catalán. Pues es que eso yo pienso que es un sofisma, no es ir a nada. Es que Porque no busco voy a poner eso. el ejemplo del rumano, por ejemplo. El rumano está dentro de las lenguas romances. Y se dice que viene del latín, porque estuvieron 100 años las religiones romanas ocupando el territorio de lo que es más o menos Rumanía. Eso es imposible. Que se imponga un lenguaje en 100 años es imposible. Pero es que yo no busco esto, precisamente no busco hay esto. un grupo de lenguas, quiero decir, por ejemplo, las lenguas romances, que están evolucionando por su cuenta, con modas y con una cantidad de factores, que hay modas, y en un sitio hay una moda de pronto, por ejemplo, ahora vemos que tenemos una cantidad de modismos sudamericanos en el castellano muy importantes, porque hay una moda por una inmigración y por una serie de problemas. Entonces, quiero decir que decir de dónde viene una lengua y cuál es el original, hay un libro respecto a esto, de las lenguas, para estudiar las lenguas que tenemos alrededor, que es de Theo Veneman, que tú lo has visto, que es Europa Vascónica. Entonces, en toda Europa sí que encuentran un estrato euskérico, un sustrato euskérico, utilizando la semántica y el sonido y la semántica y la fonología, que es más seguro, pienso yo, dentro de lo que cabe,
eso. Y quiero decir que, no tengo una lengua, todas van a la vez y cada una diverge por un lado dependiendo de modas y dependiendo de muchos temas. He encontrado unas palabras muy antiguas, sí, que ahora mismo con idiomas actuales las han utilizado para formar palabras nuevas, que constantemente estamos, no solo cogemos palabras de otros idiomas sí, y prestamos y todo eso, sino que continuamos utilizando palabras actuales para construir palabras nuevas, ¿no? Pero yo he encontrado estas que son muy antiguas, porque estos topónimos, bueno, también estoy haciendo ahora una investigación para poder datar estos topónimos, cuando pues, los asentamientos, bueno, sería muy complicado, es a partir de un tema de polen, biología, etc. Pero yo tengo curiosidad por saber si hay alguna lengua actual, a lo mejor es que no hay ninguna, pues que ya, bueno, que utilice también estos cognados, ¿no? Para empezar a ver, y también porque el euskera se ha considerado como una lengua aparte, y podría ser que no, que muy antiguamente pues compartiese estos cognados con otras lenguas. Es mi curiosidad, yo no lo sé. A ver, se ha considerado por una lengua aparte de una manera muy sencilla, porque la gramática